El relato, narrado en primera persona por un periodista en la India que representa esencialmente al propio Kipling, comienza en 1886 durante el Raj de Inglaterra. El narrador conoce a dos aventureros británicos, Daniel Drabot y Pichi Carnehan, ex soldados y estafadores. Inicialmente, el narrador les ayuda en un pequeño encargo, pero luego los delata para frustrar su plan de chantaje a un rajá menor. Meses después, los dos hombres visitan al narrador en su oficina de Lahore y le revelan su ambicioso plan: viajar a Kafiristán, una región remota en el noreste de Afganistán, para convertirse en reyes, utilizando 20 rifles Martini Henry y su conocimiento militar. Comparten una conexión masónica con el narrador y le piden libros, enciclopedias y mapas sobre la zona. Firman un contrato jurando lealtad mutua y abstinencia de mujeres y alcohol hasta lograr su objetivo. 2 años más tarde, Carnehan regresa a la oficina del narrador como un mendigo, tullido y roto, y relata su odisea. Los dos cruzaron montañas inhóspitas disfrazados de sacerdotes, reunieron un ejército local y conquistaron aldeas gracias a su valentía y armas superiores. Los kafires, habitantes locales, en un principio veneran a Drabot como un dios y descendiente de Alejandro Magno, en parte por su conocimiento de rituales masónicos que coinciden con símbolos locales antiguos. Drabot se convierte en rey absoluto, con Carnehan como su lugarteniente, y planean expandir su imperio, incluso cediendo territorios a la reina Victoria. Sin embargo, Drabot ignora el consejo de Carnehan y decide casarse con una joven kafir para fundar, dice, una dinastía. Durante la ceremonia, la novia, aterrorizada, lo muerde, revelando que sangra como un mortal y no es un dios. Esto desata una revuelta. Los kafires capturan a los hombres, obligan a Drabot a caminar sobre un puente de cuerda que cortan, causando su muerte al caer al abismo. Carnehan es crucificado entre 2 pinos, pero sobrevive milagrosamente y es liberado. Regresa a la India con la cabeza cortada de Drabot coronada de oro como prueba. Al día siguiente, el narrador envía a Carnehan a un asilo, donde muere de insolación sin que se encuentre la cabeza. La trama es un relato enmarcado con temas de ambición desmedida, codicia y las consecuencias del imperialismo, culminando en una advertencia sobre la arrogancia humana. La obra se publicó por primera vez en 1888. Este periodo corresponde a la era victoriana tardía, en el apogeo del Imperio Británico, cuando Gran Bretaña controlaba directamente la India tras la rebelión de los cipayos de 1857, también conocida como la Primera Guerra de Independencia India. Esta revuelta, que involucró atrocidades por ambos lados, llevó
a la disolución de la Compañía Británica de las Indias Orientales y al control directo de la corona, consolidando el Raj británico hasta la independencia de la India y Pakistán en 1947. La palabra Raj significa gobierno o reino en hindi. Kipling escribió la historia mientras trabajaba como periodista en Lahore y Allahabad en un contexto de expansión imperialista inglesa en Asia Central, conocido como el Gran Juego, The Great Game, una rivalidad geopolítica con Rusia por el control de Afganistán y regiones adyacentes. Kafiristán era una zona real, remota y poco explorada, habitada por pueblos nativos no islamizados, que en 1895 finalmente fueron conquistados por el emir afgano Abdur Rahman Khan y renombrada la zona Nuristán, forzando la conversión al Islam. La obra refleja la fascinación victoriana por el exotismo oriental, la exploración de nuevos territorios y las justificaciones morales del colonialismo, aunque también cuestiona sus excesos. Kipling, nacido en Bombay en 1865 y educado en Inglaterra, regresó a la India en 1882, donde sus experiencias como reportero influyeron en sus relatos sobre la vida colonial. Kipling, un defensor cauto del imperialismo, siempre criticó sus fallos. Escribió la historia como una parábola sobre la impermanencia del poder colonial. Refleja su conciencia de que el imperio británico podría colapsar si se descuidaba el deber moral de los colonizadores, como sugiere el paralelismo entre los aventureros y la Pax Británica, inspirada esta última en la Pax Romana. El término hace referencia a la paz relativa entre las grandes potencias en el periodo de tiempo aproximadamente delimitado por las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Durante esta época, el Imperio Británico se convirtió en la potencia hegemónica global, desarrolló un imperio informal adicional y adoptó el papel de policía global. También se interpreta como una fábula masónica y una parodia de la colonización, destacando cómo la masonería impulsó la expansión imperial. Motivado por su experiencia periodística en la India, Kipling buscaba abordar los temas complejos del colonialismo, cuestionando indirectamente la supuesta superioridad británica al mostrar cómo el exceso de poder lleva al envilecimiento y la ruina. La obra apuntaba a un público colonial y metropolitano fascinado por relatos de aventura, pero también sirviendo como una advertencia sobre los peligros del gran juego en Asia Central. Algunos estudiosos aseveran que la obra está inspirada en figuras reales como Josiah Harlan, un aventurero estadounidense que en el siglo XIX se convirtió
en Príncipe de Gor en Afganistán, involucrándose en política y guerras locales. Otro posible modelo es George Thomas, un mercenario irlandés del siglo XVIII que se estableció en la India, donde se convirtió en un rey tras crear su propio gobierno en el estado actual de Haryana. Es famoso por ser el único rey irlandés de la India y se apodó el rey de Tipperary. Kipling pudo haber oído estas historias a través de redes masónicas en la frontera noreste de la India. Hablando de esto, Kipling incorpora elementos masónicos. Él mismo era masón, como rituales y símbolos que coinciden con los de los kafires, posiblemente basados en el folclore local y en encuentros con masones en la región, es decir, en la India. Tengamos presente que la masonería o francmasonería es una fraternidad iniciática y filantrópica que se organiza en logias con orígenes en las asociaciones medievales de constructores. Su objetivo, proclaman sus adeptos, es el desarrollo moral e intelectual del ser humano, la promoción de la tolerancia, la igualdad y el progreso social. Utilizan rituales y símbolos como el compás, la escuadra y el cartabón para la enseñanza de la ética. Kafiristán no era un país enmarcado, sino una región montañosa en el Hindú Kush, dividida entre influencias afganas y anglosajonas. La parte bajo control británico, ahora en Pakistán, se conoce como Kalash o Kalash Kafiristán, donde sobreviven una población de Kalash que todavía se resisten a la islamización. La obra ha inspirado la prosa de escritores como H.G. Wells y la del australiano Garth Nix, entre muchos otros. Una anécdota literaria interesante es que el joven T.C. Eliot escribió un cuento titulado El hombre que fue rey en 1905, donde Eliot explora los temas de un peculiar rey y se considera precursor de su obra posterior, en particular su interés por la realeza y símbolos como el rey pescador en la tierra baldía, figura mítica que ejemplifica la impotencia y decadencia espiritual de la sociedad moderna, no una persona concreta, sino un arquetipo de un gobernante herido e inmóvil cuya condición está ligada a la esterilidad de la tierra que lo rodea. Eliot no lo nombra directamente, sino que alude a él a través de referencias a la leyenda artúrica y a un manantial que representa la esperanza, para mostrar que la falta de curación del rey y la tierra es el resultado de la pérdida de conexión entre el mundo espiritual y el material. Por supuesto, esta trama está súper influida por el relato de Kipling. Ha sido adaptada al cine en 1975 por John Huston, una producción que enfatiza la conquista y la ironía imperial.